Amados hermanos, amados amigos, bienvenidos. A través de este ciclo de charlas vamos a tomar en cuenta cuáles son las verdades fundamentales que rigen a la sana doctrina. ¿Por qué razón nosotros profesamos la fe que profesamos y por qué razón decimos que el hombre necesita de la salvación de Dios? Y de esta forma aprender un poquito más al respecto de lo que es la sana doctrina. Bienvenido. Creación y caída. El subtítulo de la clase es La creación del hombre a imagen de Dios. La Biblia dice: así creó Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Aquí se nos presenta que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Esta enseñanza revela la singularidad, la particularidad y la dignidad especial con la que Dios dotó a la humanidad. Al ser creados a imagen de Dios, los seres humanos reflejamos aspectos de su carácter, como por ejemplo la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de razonar y tener comunión con Él. La imagen de Dios en el ser humano implica una conexión íntima, única con su Creador. Esta relación especial establece la base para comprender la identidad y el propósito del ser humano en este mundo creado por Dios. La imagen de Dios en el ser humano también implica responsabilidad y vocación. Como portadores de su imagen, los seres humanos somos llamados a reflejar los valores y el carácter de Dios en nuestras vidas, mostrando amor, justicia, misericordia y compasión hacia los demás. Esta imagen divina también implica la capacidad de tener una relación personal con Dios y de participar en su propósito redentor para la humanidad. Luego veremos por qué hablamos de redención. Esta declaración bíblica subraya la importancia y la trascendencia de la creación del ser humano a imagen de Dios y resalta la dignidad, el propósito y la relación especial que Dios ha establecido con la humanidad. Al reflexionar sobre la creación del hombre a imagen de Dios, podemos comprender mejor nuestra identidad, quiénes somos, nuestro valor y nuestro llamado a reflejar el carácter divino en el mundo que nos rodea. Subtítulo 2. La entrada del pecado en el mundo y la separación de Dios con el hombre. Iniciaremos el tema leyendo lo que ocurrió y que dio paso a la entrada del pecado en el mundo. Vamos a Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya había una advertencia establecida, pero el ser humano decidió por voluntad propia no obedecer a Dios. Lo vamos a encontrar en Génesis 3, del 6 al 7. Dice así: la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable, en otras versiones dice codiciable, para adquirir sabiduría, así que tomó el fruto y comió, y luego se lo dio a su marido, quien también comió. Entonces, ¿qué pasó? Se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En el relato bíblico de la caída, en el libro de Génesis, se narra cómo la desobediencia de Adán y de Eva al comer del fruto prohibido resultó en la entrada del pecado en el mundo y en la separación de toda la humanidad de Dios.
Este evento crucial marcó un punto de quiebre en la relación armoniosa que existía entre Dios y la humanidad. Introdujo el pecado y sus consecuencias en el mundo. La narrativa de la caída revela la naturaleza del pecado como una rebelión contra la voluntad de Dios, como una ruptura de la comunión con Él. La desobediencia de Adán y Eva refleja la tendencia humana hacia el egoísmo, la autonomía y la búsqueda de satisfacción propia, en lugar de confiar en la sabiduría y el plan de Dios. La separación de Dios, como resultado del pecado, ilustra la alienación espiritual y la distancia moral que surge cuando la humanidad elige apartarse de la voluntad divina. Esta separación no solamente afecta la relación vertical entre Dios y el ser humano, sino también las relaciones horizontales entre las personas, creando divisiones, conflictos y sufrimiento en el mundo. Al reflexionar sobre la entrada del pecado en el mundo y la separación de Dios, podemos comprender la necesidad de la redención y reconciliación con Dios a través de Cristo, quien vino a restaurar la relación rota y ofrecer salvación y esperanza a la humanidad caída. Este pasaje revela la desobediencia de Adán y Eva, su conciencia del pecado y la consecuente separación de Dios y de su presencia perfecta. La entrada del pecado en el mundo trajo consigo consecuencias devastadoras que afectaron no solo a la primera pareja, sino a toda la humanidad. En este pasaje bíblico notamos que Adán y Eva se dieron cuenta de la desnudez y tuvieron vergüenza. Lo mismo pasa cuando el hombre reconoce su condición de pecado, se siente avergonzado ante Dios y siente que lejos de su presencia está totalmente desnudo, sin protección, hasta que por fin reconoce que Cristo es el único medio para obtener la reconciliación con Él, con nuestro Padre eterno. Y como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te recomiendo que escribas esta clase, te voy a poner la transcripción en el enlace y así podrás tener no solamente el video, sino también lo escrito. Muchas gracias por tu atención en esta primera clase de verdades fundamentales.